En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, danos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 29. El sacramento del matrimonio en su segunda parte. El matrimonio está destinado a producir sujetos capaces de ser elevados de esa vida sobrenatural que es la vida de Dios. El matrimonio no es un modo de vivir inventado caprichosamente por los hombres, ni convenido por los pueblos, ni impuesto autoritariamente por las leyes humanas. Dios mismo fue su autor en el paraíso terrenal, a fin de dar auxilio y compañía al hombre para la conservación y propagación del género humano, y también para precaver los desórdenes de la concupiscencia. Dios mismo lo ha destinado así, Dios lo ha querido así, Dios ha destinado que el hombre y la mujer se unan y formen un solo cuerpo, un solo espíritu, y entonces ha dejado el sacramento del matrimonio como remedio a la concupiscencia, sí, pero también como un don dado a nosotros. Cuando Dios hubo formado al primer hombre, colocándolo en un paraíso, como lo refiere la Sagrada Biblia en el libro del Génesis, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Palabra de Dios. Génesis 2:18. Y al ver a Adán, la compañera que Dios había sacado de su propia costilla, dijo: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Palabra de Dios. En Génesis 2:23. Por cuya causa, dice Génesis 2 del 23 al 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y estará unido a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Palabra de Dios. Vemos pues que el matrimonio como tal fue instituido por Dios. Tuvo ya dos cualidades que revelan su perfección: unidad e indisolubilidad. Fue unión de un solo hombre con una sola mujer y unión perfecta que solo la muerte podría romper. Con el correr del tiempo, la primitiva pureza del matrimonio por la dureza del corazón y la intensidad de la concupiscencia sufrieron gran detraimiento en su unidad y su indisolubilidad. Pero Jesucristo lo restableció en su forma primitiva y lo engrandeció elevándola a la dignidad de sacramento, cuando juntamente con su Madre Santísima asistía a las bodas de Caná. Así, en una ocasión, acercándose a él los fariseos para tentarle, les dijo: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Esto está en Mateo capítulo 19 del 4 al 6. El apóstol San Pablo, inspirándose en la misma doctrina, compara el matrimonio con la unión de Jesucristo con la Iglesia. En Efesios capítulo 5 nos dice: sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. En cuanto a ustedes, cada uno ama a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios. En estas bellísimas palabras de San Pablo, los santos padres han visto siempre el matrimonio cristiano elevado a la dignidad de un sacramento, porque es signo de la unión de Cristo con su Iglesia, no solo de aquella unión que se verificó en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, sino mucho más que aquella que hace de la infinita caridad con que Cristo ama a su Iglesia. Es pues el matrimonio una institución santa. No es solo cuestión de amor natural y mundano, ni solo un medio de satisfacer las concupiscencias legítimamente, sino solo un medio de prolífico y aumentar los individuos humanos, ni una cuestión económica o administrativa. Es algo más augusto y elevado que todo eso. O mejor dicho, es todo eso, pero santificado y elevado a un orden sobrenatural y divino. Jesucristo, que vino a reparar y elevar al mundo el orden sobrenatural, desde luego quiso elevar la familia a ese orden, y para ello la tomó para sí y la hizo especial objeto de uno de sus 7 sacramentos. Tomó el mismo contrato que era antes matrimonio sin ser sacramento y lo hizo sacramento. De tal modo que no se puede decir que son dos cosas,
matrimonio por un lado y sacramento por otro, ni que en el matrimonio haya sacramento, sino que entre cristianos el matrimonio es sacramento. Así que el matrimonio puede definirse como un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer, y les da gracia para amarse el uno al otro santamente y educar cristianamente a sus hijos. Ahora bien, contemplemos los efectos y los fines que tiene el matrimonio, porque también tiene unos efectos y unos fines específicos. En la definición que acabamos de dar del sacramento del matrimonio están indicados sus efectos. Primero, es el vínculo que une a los cónyuges, que de su naturaleza es perpetuo y exclusivo, es decir, que ya ninguno de ellos, viviendo el otro, puede unirse con nadie con un vínculo igual. Segundo, el aumento de la gracia santificante en los que se casan, pero es de advertir que no les da gracia santificante si no la tienen ya, ni aumento de gracia si están en pecado, porque este sacramento es de vivos y no de muertos. Y es obligatorio ir a él en estado de gracia, sin pecado mortal, pero yendo en estado de gracia se le aumenta el matrimonio. Y tercero, además, da gracias actuales, o mejor dicho, derecho y promesa de dar gracias actuales para el fin del matrimonio. Es decir, auxilios espirituales y sobrenaturales para que una vez casados puedan vivir en armonía de familia, tolerándose y amándose con amor cristiano y ayudándose mutuamente, cumpliendo bien sus deberes y ejercitando bien sus derechos en orden a conseguir los fines del matrimonio. De los fines del matrimonio, unos son esenciales y primarios, otros son accesorios y secundarios. Fin esencial primario es la perpetuidad del género humano mediante la procreación de la prole, de los hijos. Fin también esencial pero secundario es la vida común, la ayuda recíproca, la unión de espíritu y de corazón entre los esposos, la educación de los hijos, servir de remedio a la concupiscencia. Y fin accesorio y secundario puede ser la paz y el honor de la familia, el bienestar, el acomodamiento de la vida, entre otros. En general, el que contrae matrimonio debe tener intención de hacer la voluntad de Dios, que lo llama a tal estado, y de obrar en él la salvación de su alma. Pero hay unas disposiciones para poder recibir el sacramento del matrimonio. Para recibir con fruto este sacramento, el hombre y la mujer deben ante todo encomendarse de corazón a Dios para conocer claramente su voluntad. Después deben consultarlo a sus padres, como lo exige la obediencia y el respeto que les deben. Evitar toda familiaridad peligrosa de palabra y de trato en el tiempo del noviazgo. Se necesita también a los que se casan estén en estado de gracia ante Dios, porque este sacramento es de vivos, y quien se casase estando en pecado cometería sacrilegio. Por tanto, quien esté en pecado antes de casarse debe ponerse en gracia de Dios, para lo cual lo mejor es confesarse. El Concilio de Trento exhorta a los que van a casarse a que reciban los sacramentos de confesión y de la comunión. Y sería muy conveniente, y así suelen hacerlo muchos, que se preparasen mejor con una confesión general. Y nótese que aun cuando se reciba el matrimonio en pecado es válido, si bien no se recibe en él gracia ninguna hasta que el que se casó en pecado obtenga la remisión de sus pecados, lo cual debe hacerlo cuanto antes por medio de la confesión que no hizo al casarse. Lamentable sería que un cristiano recibiese este sacramento en pecado y empezase así esta nueva vida con la maldición de Dios cometiendo un sacrilegio. Una vez casados, los esposos deben guardar inviolable la fidelidad conyugal y portarse cristianamente en todo, amarse con amor sincero, soportarse mutuamente con paciencia y vivir en paz y concordia. Si Dios les da hijos, ocuparse seriamente de sus necesidades, darles educación cristiana y dejarlos en libertad para escoger aquel estado a que se sientan llamados por Dios. Pero también el sacramento del matrimonio tiene una materia, una forma y un ministro. Del hecho de que el matrimonio cristiano no es otra cosa que el contrato natural civil, elevado por Jesucristo a la dignidad de sacramento, sigue por necesidad que entre los cristianos el contrato no se puede separar del sacramento, y que no puede haber verdadero matrimonio que no sea también sacramento. De ahí se sigue también que aquello que es materia y forma del contrato lo es asimismo del sacramento. Ahora bien, materia del contrato matrimonial son las personas de los contrayentes, y forma el mutuo consentimiento manifestado claramente con palabras o con otro signo sensible. Por lo tanto, los esposos
y el consentimiento que se da el uno al otro son la materia y la forma del sacramento del matrimonio. Otra consecuencia es que los ministros del matrimonio son los mismos esposos, que alternativamente confieren y reciben el sacramento declarando en presencia del propio párroco o de su delegado y de 2 testigos que se unen en matrimonio. Así que ni la presencia del párroco ni la bendición que da a los esposos es de por sí necesaria para constituir el sacramento, mas se exige solo como condición indispensable para sancionar, en nombre de la Iglesia, la unión de los mismos y atraer de este modo sobre ellos las bendiciones del Señor. Por lo cual, deben los que se casan tener presente la santidad que han de llevar al matrimonio, donde no solo reciben un sacramento, sino que ellos mismos lo administran y por consiguiente obran en nombre y con la autoridad de Cristo como si fuesen Jesucristo mismo. Pero vemos aquí en profundidad que muchos dirán, o sea que no es el sacerdote el que los casa. No, el sacerdote solo es testigo y da su bendición en nombre de la Iglesia. El sacerdote solo es el que está ahí como enviado de la Iglesia, encargado, y delante de él hay que casarse, por supuesto, porque él es el representante y él es el testigo de la Iglesia y dará la bendición en nombre de Dios. Pero los ministros del sacramento son los mismos esposos. Y la materia del sacramento son los esposos. Y la forma del sacramento son las palabras que dicen los esposos. Yo te acepto a ti. Yo me entrego a ti. Esas palabras son las que hacen que el sacramento se convierta en tal. Por eso dicen que no es la celebración como tal, sino las palabras de los recién casados los que los casan. Ese consentimiento de decir yo vengo. Por eso el sacerdote cuando nos va a casar dice, vienen libremente, vienen voluntariamente al sacramento, no hay nadie que los esté obligando a casarse, porque si eso es así, hay unos impedimentos del matrimonio y estos impedimentos hacen que no sea válido el sacramento. Los impedimentos son ciertas circunstancias por medio de las cuales el matrimonio se vuelve inválido o ilícito. Estos impedimentos se pueden dividir en 2, dirimentes e impidentes. Los impedientes son el voto simple, la diferente religión y el parentesco legal. Los dirimentes son la edad, la impotencia, el vínculo conyugal, la disparidad de culto, el orden sacro, el voto solemne, el rapto, el crimen, la consanguinidad, la afinidad, la pública honestidad, el parentesco espiritual, entre otros. Solamente la Iglesia tiene potestad para poner impedimentos matrimoniales y de juzgar de la validez del matrimonio entre cristianos, así como ella sola puede dispensar de los mismos. El Estado puede, sí, para el orden público, establecer algunas leyes prohibiendo o disponiendo algunas cosas en cuanto a los efectos civiles del matrimonio. Y así prohíbe que se celebren matrimonios con un menor de edad, o sin consentimiento de los padres, o durante el servicio militar, o dentro de ciertos plazos legales o de luto. Y estas leyes, mientras no contradigan las leyes de la Iglesia, de suyo deben guardarse en conciencia. Pero la autoridad civil no puede hacer otra cosa ni tiene derecho a establecer ningún impedimento dirimente, ni anularlo, ni quitar las prohibiciones de la Iglesia. Los fieles están obligados a manifestar a la autoridad eclesiástica los impedimentos que conozcan del matrimonio proyectado. Y por esa causa publican los párrocos las amonestaciones. Si se quiere obtener dispensa de algún impedimento indispensable, acuda hacia el párroco o a un sacerdote instruido, porque estos conseguirán, si se puede, la dispensa o indicarán el modo de conseguir. Según el Código de Derecho Canónico vigente en los cánones del 1083 al 1094, los impedimentos son: no se puede contraer matrimonio válido el varón antes de los 16 años cumplidos, ni la mujer antes de los 14 también cumplidos. Puede la conferencia episcopal establecer una edad superior para la celebración lícita del matrimonio. Pero según la Iglesia General, la Iglesia Universal, los hombres más de 16 años, la mujer más de 14. Antes no se puede. Segundo, la impotencia antecede y perpetúa para realizar el acto conyugal, tanto por parte del hombre como de la mujer, ya absoluta, o sea, ya relativa, hace nulo el matrimonio por su misma naturaleza. Si el impedimento de impotencia es dudoso, con duda de derecho,
o de hecho no se debe impedir el matrimonio ni mientras persista la duda declararlo nulo. Tercero, la esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio sin perjuicio de lo que se prescribe en el canon 1098. Atenta inválidamente el matrimonio quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior, aunque no haya sido consumado, aun cuando el matrimonio anterior sea nulo o haya sido disuelto por cualquier causa. No por eso es lícito contraer otro antes de que conste legítimamente y con certeza la nulidad o disolución del precedente. Es inválido el matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno y otra no esté bautizada. No se dispense este impedimento si no se cumplen las condiciones indicadas en los cánones 1125 y 1126. Si al contraer el matrimonio una parte era comúnmente tenida por bautizada o su bautismo era dudoso, se ha de presumir conforme al canon 1060 la validez del matrimonio hasta que se pruebe con certeza que uno de los contrayentes está bautizado y el otro no. Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Atentan inválidamente el matrimonio quienes están vinculados al voto público perpetuo de castidad o un instituto religioso. No se puede haber matrimonio entre un hombre y una mujer raptada, o al menos retenida con miras a contraer matrimonio con ella, a no ser que después la mujer, separada del raptor y hallándose en un lugar seguro y libre, elija voluntariamente el matrimonio. Quien, con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona, causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. También atenta inválidamente el matrimonio entre sí quienes con una cooperación mutua, física o moral causaron la muerte del cónyuge. En línea recta de consanguinidad es nulo el matrimonio entre los ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. En línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusivemente. El impedimento de consanguinidad no se multiplica. Nunca debe permitirse el matrimonio cuando subsiste alguna duda sobre si las partes son consanguíneas, en algún grado de línea recta o en segundo grado de línea colateral. La afinidad en línea recta dirime el matrimonio en cualquier grado. El impedimento de pública honestidad surge del matrimonio inválido después de instaurada la vida en común o del concubinato notorio o público, y dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. No puede contraer válidamente matrimonio entre sí quienes están unidos por parentesco legal, proveniente de la adopción en línea recta o en segundo grado de línea colateral. Claro está que todos estos impedimentos pueden aumentar o pueden ir creciendo según la diócesis, según la conferencia episcopal. Algunos párrocos piden otras cosas extras, entonces también podría ser. Pero los impedimentos básicos son estos. O sea, no es nada más que me voy a casar, tengo que saber todos estos para poder casarme según lo manda Dios. Luego también veremos los proclamas, el consentimiento y la forma externa del matrimonio. El párroco propio de los contrayentes debe anunciar públicamente el futuro matrimonio 3 domingos o días festivos de preceptos consecutivos durante la misa parroquial y otra función a que acudan numerosos fieles. Por causa legítima puede el ordinario del lugar dispensar proclamas o amonestaciones, o bien señalar distinto modo de hacerlas, fijando el anuncio en las puertas de la iglesia parroquial o de otra por 8 días consecutivos, 2 de los cuales sean de preceptos. Para que el matrimonio sea válido, se requiere el consentimiento de los esposos. El tal consentimiento ha de ser interno, o lo que es mismo sincero y verdadero, libre y por lo tanto con plena advertencia y perfecta voluntad. Externo, significado con señales exteriores, mutuo de una y de otra parte, entre personas hábiles según las normas del derecho y estando presentes o por sí o por el procurador. Pero debe de ser real, o sea, el párroco debe de investigar bien quiénes son esas dos personas
pero a veces no los conocen, no saben de dónde vienen, no conocen la familia, no muchos los han visto por la iglesia. Entonces se pone este proclama matrimonial para los que lo conocen, puedan advertirle al párroco: padre, ese no se puede casar porque se vive con tal señorita por allá y eso no lo ha dicho aquí. O padre, él tiene unos hijos por allá, no sé si le han contado a la futura esposa. O sea, todo eso se puede hablar y nosotros estamos obligados a decírselo al párroco si lo conocemos, con el fin de que en materia tan importante como es el matrimonio se proceda como se debe y se eviten los fraudes que pudieran haber. La Iglesia Católica ha puesto varias condiciones en la materia y forma externa de celebrarse, sin las cuales no es válido el matrimonio. Nunca ha querido la Iglesia matrimonios clandestinos por los gravísimos males que de ellos se originan. Así que solo valen los matrimonios que se contraen ante el párroco o el ordinario o un sacerdote delegado por uno u otro, y 2 testigos por lo menos, conforme a las reglas que se dictan en el código. También hay un tiempo y un lugar para la celebración del matrimonio. El matrimonio se puede celebrar en cualquier tiempo del año, pero hay un tiempo, o mejor dicho, 2 tiempos del año en que está prohibida no la celebración del matrimonio, sino la bendición solemne del mismo, que va acompañada de la misa de casamiento. Estos tiempos son desde el primer domingo de Adviento hasta el día de Navidad y desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua. No obstante, se deja a los ordinarios de los lugares la facultad de poder permitir por justo motivo también en estos tiempos prohibidos la bendición nupcial, salvo siempre las leyes litúrgicas, y avisando a los esposos que se abstengan de toda pompa exagerada. O sea, pueden casar en esos tiempos, sí, aunque son tiempos de dolor, tiempos de luto, tiempos especiales de la iglesia, sí se pueden casar, pero traten la manera de no hacer una fiesta tan grande, o sea, una fiesta sencilla, a manera de que la gente no se sienta escandalosa de lo que se está celebrando. Fuera del caso de necesidad, el matrimonio entre católicos debe celebrarse en la iglesia parroquial, siendo necesaria la autorización del ordinario o del párroco para hacerla en otra iglesia o en oratorio público. Pero en las iglesias y oratorios de religiosos o de seminarios, solo en casos de urgente necesidad y tomadas las convenientes precauciones. En algún caso extraordinario y por causa justa y razonable, podrá el ordinario permitir la celebración del matrimonio en casas particulares. En la celebración del matrimonio se ha de observar las ceremonias aprobadas por la Iglesia en sus rituales. Sin lugar a dudas, el sacramento del matrimonio tiene bastantes reglas, bastantes condiciones, pero también nosotros, que no nos vamos a casar, sino que estamos pendientes de esto, al escuchar que alguien se va a casar, tenemos la grave obligación de ir a decirle al padre: si lo conozco, si la conozca, padre, esto tiene esto, por eso no se puede casar, este tiene este impedimento, por eso no se puede casar, y ya el párroco tiene la obligación de investigar si es cierto y determinar si se llega a concelebrar el matrimonio o no. Pero también, si en un dado caso haya personas que lo hacen de mala forma o de mala gana o con intención de que no lleguen a casarse, cuando en realidad todo es mentira. Por eso el sacramento del matrimonio tiene un tiempo y un lugar. No se casan de la noche a la mañana, sino que es un proceso de 6, 7 meses en algunos lados, de 4 o 5 meses en otros, donde hay una serie de 7, 8, 9 charlas, a veces hay un retiro de 3 días, hay una dirección espiritual, o sea, hay bastantes cosas que se hacen antes del matrimonio, por medio de los cuales se certifica que verdaderamente sí se van a llegar a casar 2 personas que se pueden casar delante de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en esta lección número 29. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 30. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.